porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves, 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y como todos los días, es un placer agradecerle su compañía, su participación en redes sociales. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de la agencia de noticias Contrastando Ideas Noticias, efectivamente. Y bueno, pues evidentemente es importante recordarles que estamos en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Transmitimos en la plataforma Zoom y estamos en repeticiones diferidos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Nos encuentran como Contrastando Ideas y en nuestra página web como Contrastando Ideas Noticias. Acompáñenos, ya sabe, todos los días de lunes a viernes, 22 horas tiempo del centro. Y bueno, pues precisamente como habíamos ya platicado, hoy tenemos la compañía de una prestigiada periodista, de una líder de opinión, de una mujer con una gran trayectoria profesional, con más de 25 años de experiencia profesional. Y sí, estoy hablando precisamente de Erika Flores, una gran periodista de Canal 40, de Televisa, de Milenio, una mujer que sabe, que conoce, que entiende precisamente de los recovecos y de los escenarios políticos desde la trinchera periodística. Vamos a iniciar esta importante entrevista de esta noche fría. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos para iniciar con esta interesante entrevista. No le cambie, estamos aquí en Contrastando Ideas. Regresamos. Amigos, pues precisamente como platicábamos al inicio de este programa en la parte de introducción, pues como les había yo ya ofrecido y comprometido, vamos a contar con la presencia de diversos líderes de opinión, con personalidades del periodismo, con auténticos analistas en temas políticos, económicos, sociales, deportivos, en el análisis puntual desde la trinchera periodística, pero con verdaderas voces que tengan la autoridad moral, el conocimiento y la trayectoria profesional y la trascendencia social. Y hoy quiero agradecer especialmente que me acompañe aquí en Contrastando Ideas una gran profesional de los medios de comunicación, una auténtica líder de opinión y además mi amiga, Erika Flores. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, bienvenida. Julio, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para poder platicar contigo y con tu auditorio. Gracias. Pues, amable auditorio, una mujer mexicana, una profesional de periodismo con más de 25 años de experiencia profesional. Ella sabe y entiende y ha hecho un trabajo en la trinchera donde verdaderamente el periodismo se ejerce de manera responsable, profesional, una noble profesión que desafortunadamente en este país se ha vuelto una profesión de alto riesgo. Pero bueno, hoy el tema que nos ocupa y nos preocupa es el escándalo, este debate, pues no sé si llamarlo personal, institucional o electoral entre el presidente López Obrador y, claro, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Erika, ¿cómo interpretas este debate, esta estrategia de descalificación en contra de lo que haga o de lo que no haga el INE al día de hoy? Pues mira, yo considero, nosotros hemos estado muy al pendiente de todos los temas electorales que surjan, en este Claro. caso a partir de los últimos 2 años o de que inició el sexenio, pues para ver cuál era el comportamiento que se iba a dar dentro del Instituto Nacional Electoral con el cambio de administración. De todas las opciones que manejas, lo que a mí me parece en lo personal es que pudieran aplicarse dos. La primera es que pues sí, hay una estrategia que busca desprestigiar al Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo y el contexto que
en el que se da esta noticia es básicamente el anuncio que ha dado el presidente en las últimas semanas, en los últimos meses, de que enviará al Congreso una reforma electoral para modificar, en este caso, pues las limitaciones, las atribuciones, todo lo que es el territorio del INE, empezando por la parte de austeridad, pero también hay otra cosa que ha pasado como muy en segundo plano y creo que es a la que también nos podríamos referir. No es nada más una cuestión económica, como ha planteado el presidente, de decir que no le gustan los sueldos, que no le gustan las prestaciones de los consejeros, de en este caso su equipo de asesores, puesto que él considera que son contrarios al alineamiento de la autoridad republicana que él ha manejado desde el principio del sexenio, sino que también en la Cámara de Diputados muchos legisladores, particularmente de Morena, y se están sumando ya algunos del PRI, están en desacuerdo con el papel que ha jugado el INE en las elecciones estatales. Es decir, el planteamiento que han hecho en corto es descentralizar al INE para devolverle más responsabilidades a los órganos electorales en los estados, que también se le conocen como los soples. Entonces, esta estrategia no es nada más una cuestión financiera en términos de decir, salen muy caros o son el instituto más caro en el mundo, sino que hay una estrategia política de fondo también para que a partir de que si es que el sentido en el que llegan las iniciativas que están perfilando los partidos políticos e incluso el propio presidente podrían ir en el sentido de ir desmantelando el INE, en el sentido de quitarle autonomía y volver a regresar a los OPLES en este caso, pues la conformación de todas las elecciones estatales, pues ahí estaríamos quizás viendo una posibilidad de riesgo, pues recordemos que cuando los soples, en este caso que tenían otro nombre, eran los encargados de organizar las elecciones en los estados, los partidos políticos brincaron porque dijeron que a final de cuentas era una intervención muy sutil por parte del gobernador en turno, llámese del partido que ustedes quieran, para poder empezar a cooptar las elecciones a favor de su propio partido o de sus propios candidatos. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en el Congreso no es solamente un debate económico, aunque es la ventana principal que se ha manejado en términos políticos, sino que en términos estratégicos habrá que ver cuáles son las atribuciones que se quieren quitar al INE en este sentido, pues de quitarle atribuciones para empezar a, digamos, de alguna manera, enflacar al Instituto Nacional Electoral para dejarlo en un ámbito de alcances menor al que en este momento tiene, Julio. Claro. Erika, tú eres una periodista con una gran trayectoria y con un feeling de análisis político muy puntual. Bueno, ustedes, porque tengo, amable auditorio, permítame presumirlo, Erika Flores es una columna vertebral de La Silla Rota, un portal especializado en análisis, en información y noticias. Desde La Silla Rota, tú visualizas este encuentro del consejero presidente del INE con las diversas fuerzas políticas y de hecho asistió a un foro organizado por un senador de Morena, José Narro Céspedes, un encuentro en donde se invita al consejero presidente del INE e incluso a algunos legisladores, entre ellos Fernández Noroña, se pronunciaron en contra, lo calificaron como un error. ¿Tú crees que sea un error este tipo de encuentros, este tipo de foros, este tipo de diálogos en donde, bueno, pues la opinión, la unificación de criterios, el planteamiento de carácter institucional e incluso la unificación de criterios de carácter político e ideológico podrían enriquecer la vida democrática de este país? ¿Tú lo ves positivo o lo ves negativo? ¿Lo ves como un error como lo ve Noroña? Mira, yo creo que esta pregunta específica que planteas se enmarca justo en lo que platicamos. Si el consejero presidente o cualquiera de sus representantes no hubiera ido a las invitaciones de los partidos, malo, porque se supone que es un órgano autónomo. Claro. Y si va, también es malo, ¿no? Entonces, creo que desde ahí va como que la estrategia mediática. Sin embargo, en diversos discursos que nosotros hemos dado seguimiento, Lorenzo Córdoba lo que ha planteado básicamente es decir, nosotros somos un órgano autónomo, a nosotros a donde nos inviten. ¿Por qué no lo invitaron a la plenaria de Morena, por ejemplo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Pues porque no fue requerido. Recordemos que en este caso las reuniones plenarias de los partidos o de las bancadas políticas previo al inicio de un periodo legislativo, pues es como revisar lo que ellos consideran será su agenda legislativa e invitan a las personas que consideran pueden aportar en ese tema. ¿Qué fue lo que hizo Morena? Pues básicamente invitó a todo lo que es la estructura de gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Entonces, todo su organigrama o todo su listado de invitados fueron, en este caso, funcionarios públicos.
¿Qué fue lo que hizo el PAN? Pues invitar a todo lo que en este caso no tendría como mucho que ver con una estructura de gobierno. Invitó académicos, invitó en este caso al consejero presidente Lorenzo Córdoba, puesto que ya está más que cantado que la reforma electoral vendrá en las próximas semanas o meses. Se está esperando, como yo lo preveo, nada más que concluya el tema de la revocación de mandato para poder abordar el tema. Así es. ¿No? Y entonces en este caso, pues el PAN lo invitó, pues él lo único que hizo fue ir, ¿no? Lo invitó también el PRD a su reunión plenaria en Cancún, pero eso no significa, como juzgó el presidente, desde mi punto de vista en una conferencia mañanera, no significa que haya ido a una reunión en particular con los opositores o una reunión privada de panistas, o sea, fueron conferencias que se dieron en el marco, el PRD abrió en este caso sus reuniones plenarias de manera pública, aunque la reunión la realizaron básicamente en Quintana Roo por esta parte del electoral que ellos tienen ahí un abanderado. Todas las conferencias fueron transmitidas por redes sociales, en el caso del PAN fueron cerradas, pero abrieron el espacio a una conferencia de prensa al final, y en este caso digamos que vuelve a aplicar la regla que estamos platicando, ¿no? Todo lo que haga Lorenzo será utilizado en su contra para bien o para mal. Ese Claro. es como yo lo veo. Sin embargo, el presidente, si no estaba informado de lo que es una reunión plenaria, pues nosotros ahí qué podemos hacer. Tiene un grupo de asesores, un grupo de gente, y aparte, pues todos sabemos que el presidente no es una persona novata, es una persona experimentada en términos de política, en términos de estrategia, lleva casi 40 años en este juego, entonces yo creo que él sabía perfectamente pues, que Lorenzo Córdoba estaba yendo a una reunión plenaria, no era un cónclave secreto Claro. a piedra y lodo, ¿no? Donde hubieran entretejido a lo mejor alguna estrategia contra el gobierno. Sin embargo, él decidió que a lo mejor esa iba a ser su estrategia de comunicación en aquella conferencia mañanera, Julio. Efectivamente, Erika, es un tema que sin lugar a dudas obedece más a un interés de carácter político electoral que a un interés de defender los compromisos del pueblo de México, más allá de Así, la democracia. Creo que el presidente, pareciera adelante, que es así. así es. Morena están más preocupados por la próxima elección que por la próxima generación. Y esto es algo preocupante, Erika. Si me lo permites, vamos un pequeño corte y Con regresamos gusto. para entrar a la recta final de esta entrevista. Estamos platicando con la prestigiada periodista y analista en temas de carácter político, doña Erika Flores. No le cambie, seguimos aquí contrastando ideas. Contrastemos juntos. Regresamos, no le cambie. Amigos, pues ya estamos de regreso y precisamente seguimos en esta amena charla, en este interesante análisis con la periodista Erika Flores. Y bueno, pues antes de irnos al corte, pues platicábamos sobre este debate, este interés, pues no sé si llamarle político electoral o de interés personal, más allá del interés institucional o democrático de este país. Quiero formularle algunas preguntas que nuestro amable auditorio en redes sociales nos ha hecho llegar a la periodista Erika Flores. Erika, si me lo permites, en redes sociales, además de felicitarte, y aquí nos están comentando de la alcaldía Álvaro Obregón, te están felicitando y nos preguntan, ¿cuál es tu opinión con respecto a la revocación de mandato y el escándalo que se ha generado entre el presidente por el tema de presupuesto, recursos que le ha negado a el INE? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Erika? Mira, yo considero, a partir de esta cobertura que hemos hecho tanto en Cámara de Diputados como en el Instituto Nacional Electoral para tener mayor conocimiento del tema y poder entender las dimensiones, pues que de alguna manera, aunque sí es un logro legislativo el decir vamos a impulsar en ley una revocación de mandato y que se pueda aplicar en este caso al presidente, pues el contexto que se nos da es que en este momento es un ejercicio innecesario. No vamos a ahondar Bueno, en la parte financiera, si hay dinero o no hay dinero, si es contrarreloj o no es contrarreloj. La mayor parte de las encuestas periodísticas, en este caso también de casas consultoras, encuestadoras, etcétera, pues dicen que la aprobación del presidente rebasa
puntos más, puntos menos, está arriba del 50%, ¿no? Que si 50, 60, 70, está arriba del 50%, a final de cuentas. Así es. ¿Cuál es la intención de hacer un ejercicio de revocación de mandato si no es, como yo lo leo en lo personal, en términos estratégicos, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de cómo ha trabajado el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. No tenemos herramientas para contabilizar en millones de votos o de ciudadanos si son muchos, si son pocos, pero lo que sí es un hecho es que el presidente tiene un alto nivel de popularidad. Entonces, la idea de hacer una revocación de mandato para refrendar y decir, sí, sí tengo la mayor parte de los votos, que es el escenario que se perfila en este momento, Claro. pues mucha gente diría, ¿cómo para qué? ¿No? Si fuera algún escenario diferente en el que a lo mejor las encuestas señalan que el presidente no tuviera más del 50% de aceptación, o que a lo mejor estuviera en un 20, un 30, o como algunas mediciones se hicieron en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto, donde los números iban a la baja, ¿no? Quizás Sí. estaría políticamente justificado. Sin embargo, el contexto que hay en este momento es que es un doble discurso, pareciera, ¿no? Decir, vamos a hacer la revocación de mandato porque la ley así lo marca, porque nosotros somos un gobierno diferente, Claro. pero al fin sé que voy a salir favorecido. Ahora, no podemos perder tampoco de vista los tiempos en los que esto se da. Es una revocación de mandato que sucede en abril, cuando días más, días menos, recordemos que este ejercicio ciudadano será el día 10 de abril, y casi 2 meses después, en este caso el 5 de junio, se van a renovar 6 elecciones en estados, ¿no? Entonces, de alguna manera es también un espaldarazo a Morena. Ahora, otro punto de análisis es, ok, fuera de los candidatos que ha impulsado Morena en la elección de 2021, nosotros hicimos un reportaje en La Silla Rota donde comprobamos, a partir de la información que los candidatos entregaron a los estados, que la promoción de esas campañas, pues la figura central era el presidente. Claro. No era Pepita, Chuchita, Juanita, Sí. como se llame el candidato, ¿no? Local, es decir, claro. fueron campañas que se hicieron a la sombra de la popularidad del presidente. Entonces, si ese ejercicio que se repitió en 2021, que fueron 15 gobernaturas, lo vamos a repetir este año en 6, lo que se perfilaría en estos momentos, a reserva de que cambien los escenarios drásticamente en las próximas semanas, es que no hay en realidad una revocación de mandato. Por eso quizás, en este caso, la bancada oficialista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hicieron este juego de palabras de que no era una revocación, sino una ratificación. Claro. ¿No? Entonces es un juego de palabras, ¿no? Porque aunque la ley diga que es quitarle el mandato a la persona a la que ya no tenemos confianza, lo único que hicieron de manera estratégica, y me parece que es muy inteligente, jugar con las palabras de no, es que es una ratificación. Incluso cuando fue el informe del presidente el 1 de diciembre en Zócalo, yo estuve allá, y las mesas que pusieron estas organizaciones ciudadanas, ¿no? Para pedir las firmas, era acercarse a la gente y decir, queremos su firma porque vamos a pedir la ratificación de mandato del presidente. Entonces, aparte de que se generó un doble discurso, es una confusión. No nos vamos a meter en la parte económica, que si el dinero, que si alcanza, que si no, que si el dinero para las vacunas, Es un juego de palabras que a final de cuentas va a acabar en una ratificación, o al menos eso es lo que se prevé hasta este momento. Muy bien. Y por eso los partidos de oposición están invitando a decir, pues no participen, aunque a final de cuentas, si es cierto que llegaron, como se contabilizaron, los 11 millones de votos de firmas a favor de este ejercicio en el INE, pues es muy probable que se repita esta misma cantidad el 10 de abril. Entonces, en ese contexto parecería que es un ejercicio innecesario. Ahora, no olvidemos también que en la Cámara de Diputados hay legisladores de Morena que en esta semana presentaron iniciativas de ley para pedir que la ratificación de mandato se amplíe a legisladores locales, a gobernadores. Entonces, pues no, si lo vemos en ese escenario, si una presidencial se contabilizó en 3.800 millones de pesos, pues no va a haber dinero que alcance para la de diputados locales, para la de diputados federales, para la de senadores. Entonces, ¿hacia dónde va esto, no? O sea, no es nada más decir, pues sí, vamos a ratificar ahora todos, que sería el escenario ideal, seguramente sí, pero ¿quién va a pagar todo eso, no? Sobre todo si la ley marca que tiene que ser con instalación en mesas para la concentración del voto, que sería el equivalente a una casilla electoral en una elección, pues entonces no va a haber dinero que alcance, ¿no? Considerando que son 500 diputados, 100 y tantos senadores, 31 gobernadores, más los diputados locales de 32 estados. Entonces,
como que suena muy bonito en el discurso, pero en términos reales y operativos e incluso financieros, está complicado. Ahora, demos un último dato de contexto. Tan solo en las elecciones de 2021, el INE ha presentado diversos informes sobre las condiciones económicas en las que se encuentran los soples en los estados, que son los INEs estatales, para que la gente nos Claro, pueda claro. entender un poco el concepto, Entendernos, ¿no? por Muchos supuesto. están en bancarrota, tuvieron que pedir dinero prestado, ¿no? O que el gobernador en turno les adelantara de su presupuesto, porque les han venido restringiendo económicamente. Entonces, una cosa es el discurso y otra la realidad en términos políticos, en términos financieros. Entonces, yo creo que esto va a ser una bomba de tiempo. Si es que esas iniciativas se dictaminan y llegan a pasar en la Cámara de Diputados y después en el Senado y shalala con la mayoría que tiene Morena, pues sí se perfila un escenario complicado en esos términos, ¿no? Muy Porque preocupante. pareciera que es como muy de choque entre el discurso y entre, ok, pues el discurso es muy bonito, ¿no? Pero en términos reales, ¿se puede, no se puede o qué va a pasar, ¿no? Erika, ¿te parece que todo esto se ha vuelto un distractor, una perfecta estrategia para distraer a la opinión pública, al interés de pues analistas, especialistas, incluso hasta de la propia oposición, para Uh -huh. distraer sobre las ocurrencias, sobre las desgracias, sobre las pésimas decisiones de este gobierno que nos tiene hoy en una profunda crisis económico-financiera, en una histórica crisis de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad? Y en escenarios de, pues yo diría que de absoluta incertidumbre. Y bueno, pues qué mejor botón pues que el escándalo reciente de la casa de Houston, y qué mejor botón para distraer otra vez la atención que generar una nueva polémica con el gobierno, con la corona española. ¿Qué opinas al respecto? A mí en lo personal, a pesar de que hay muchas voces mucho más calificadas que yo en términos, pues que son columnistas y gente con muchísimo mayor experiencia en términos de géneros de opinión, a mí no me parece que sea un distractor, me parece más bien que es la realidad por la que quiere desfilar el gobierno federal. No me parece que sea un distractor el decir voy a hacer una reforma electoral cuando en la Cámara de Diputados ves que los legisladores de Morena están haciendo el trabajo pequeño en ese sentido, ¿no? No me parece que sea un distractor el decir, vamos a que, o nuestra intención es descentralizar al INE para delegarle de nuevo facultades a las entidades, ¿no? Porque si Morena logra, como dice, ganar 6 estados más, prácticamente va a gobernar 3/4 partes del país en los estados, ¿no? En este caso en el país. Y Entonces, parece que así si será. le, exactamente. Entonces, si le devuelven en ese contexto a los soples, pues a mí no me parece que sea más bien un discurso de, ay, les voy a dar un dulcecito ahí para que se distraigan. No, a mí me parece más bien que es un gobierno que está tratando de hacer todo contrarreloj, considerando, recordemos que pues este sexenio no va a durar como tal 6 años, va a durar menos. Recordemos que tiene como 2 meses menos Octubre, a partir de la ley y se va más o menos en octubre. así Yo creo que es. el presidente más bien está tratando de terminar todo a marchas forzadas, el aeropuerto, el tren, las sucursales, más de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, el tren Maya y todo como para decir, puta, terminé en tiempo récord, ahí está mi legado, y no solamente fue en términos de obras y de infraestructura, sino también cambié toda la parte, el andamiaje jurídico, ¿no? En términos claves en el país, en lo electoral, en lo financiero, y así nos podemos ir con un listado de temas. Penal, dijo, qué A mí, reforma exactamente. tan Entonces, terrible. ajá, y aparte, pues también, digo, aunque es tema para otra futura conversación con otro tipo de especialistas, pues también lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia no es menor. Yo más bien creo que no son temas que pudieran parecer como para distraer a la opinión pública. A mí me parece muy serio lo que pasó con Panamá, lo que pasó también en este caso con el gobierno de España ayer. No me parece que sean eh, ¿Será un distractor para tropezones, distraer a la opinión tropezones, del tema Houston, del tema de exactamente. la casa Houston? No, Distráiganse con el escándalo de España, mientras aquí dejan en paz no, a mi niño. ¿Será esto? no, porque lo de España no es de ahorita. Si no hubiera hablado de España en los últimos meses y lo saca ayer, Trae. sí tendríamos como que ese contexto de decir, es un distractor. Pero no es la primera vez. El presidente tiene un año hablando cosas en contra de España, ¿no? Lo de Panamá, pues porque a final de cuentas pasó lo del historiador Pedro Salmerón, pero yo más bien creo que no me parecen tropezones verbales del presidente, sino más bien Una como si de ruta. pronto pensara en voz alta sobre todas las cosas que tiene mapeadas en su cabeza en términos políticos, de estrategia, etcétera,
y pues es una nota más para nosotros, ¿no? Pero Claro, yo no claro. creo que, falta ver qué reacción tiene, en este caso el gobierno de España, ya de manera como más formal, más allá de mandar un tuit y decir, bueno, ¿qué quiso decir con una pausa, ¿no? A lo mejor para cada uno de todos los que estamos reunidos ahorita a través de esta conferencia, pausa puede tener 1000 significados, ¿no? Yo más bien creo que es como todo el listado que trae de temas el presidente y que quiere terminar contrarreloj, como sea, sobre todo este año más el próximo, consideremos que el próximo año hay menos elecciones, pero hay una relevante que es la del Estado de México, que es lo que se considera como la joya de la corona, en este caso con el grupo Atlacomulco, entonces están también en ese jaleo desde ahorita y después pues ya también se le junta también esta campaña de todos los aspirantes, ¿no? Que están levantando la mano entre Claudia Claro. Sheinbaum, Marcelo Ebrard, etcétera. Entonces, yo no creo, no me parece en lo personal que sea un tropezón de chin, no supe lo que dije. No, yo más bien creo No, con toda la que va en otra intención. dinámica. Sí, a mí me da Erika, esa impresión. es de verdad un tema apasionante, un tema polémico, un tema de gran interés. Sí. ¿Crees tú que sería posible que la próxima semana pudiéramos molestarte unos minutos y poder dar continuidad a estos temas de carácter político y de carácter electoral? ¿Sería posible Con molestarte la próxima gusto, semana? con gusto, cuando necesiten, pues aquí nos sentamos a platicar y a tomar Ayer café. platicamos en este mismo programa con José Luis Nazardao, el abogado, el exabogado Raúl Salinas de Gortari, platicamos con el presidente del Colegio Nacional de Abogados, platicamos con varios Sí, penalistas sobre temas polémicos en materia, ya sabes, Rosario N., Emilio N., Juan Collado, ya sabes, temas en el ámbito jurídico constitucional. Pero contigo me gustaría claro. tratar temas de carácter político, electoral. Si me lo permites, hacemos el compromiso con nuestro amable auditorio para el próximo jueves. ¿Qué te parece? ¿Cómo andarás de agenda el próximo jueves? Con gusto, lo que necesiten, cuando necesiten y nos organizamos. Muchísimas gracias. Amable auditorio, pues ya está el Al compromiso contrario, hecho. gracias a ustedes. Ya comprometí a esta gran periodista y además amiga de Contrastando Ideas para el próximo jueves aquí a las 10 de la noche para seguir platicando sobre temas coyunturales, el análisis desde la perspectiva, desde la opinión de una mujer valiente, reitero, de una mujer profesional de los medios de comunicación, de una auténtica periodista, de una profesional precisamente de los medios de comunicación. Erika Flores, aquí en Contrastando Ideas. Erika, no sabes cómo te agradezco, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor. El periodismo hoy vive también momentos de crisis y de eso me gustaría también platicar contigo la próxima semana, si me lo permites. Claro, no solo tenemos que cuidarnos de la pandemia, independientemente de la variedad del virus que llegue, sino también de nuestro trabajo Violencia. periodístico. Y yo más que agradecida por el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Espero que haya sido, pues, también interesante para el público, ¿no? Muy interesante. Eres muy taquillera, ¿eh? Ya aquí tengo una revolución en redes sociales y pues siempre es un gusto y es un placer platicar. Reitero, con voces autorizadas, con verdaderos líderes de opinión. Erika Flores, aquí en Contrastando Ideas. Muchas gracias, Erika. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Amable auditorio, no le cambie, regresamos con Nelson Vargas, tenemos un análisis, qué pasó con Beijing, qué pasó allá en los Juegos Olímpicos de Invierno, no le cambie, regresamos aquí en Contrastando Ideas, regresamos después de un pequeño corte, no le cambie.